Yo creo que el Palacio aporta algo mucho más de lo que no hemos encontrado en ningún otro sitio. Llevamos años haciendo eventos en distintas ciudades. Yo es verdad que ya he tenido la suerte, creo que 20 años ininterrumpidos, de contratar al Palacio. Y cuando decidimos el evento de Ducati, buscábamos un sitio en el que sobre todo fuera ágil en las respuestas, fuera cómodo en los espacios, pero lo que más nos preocupaba era la parte técnica, la parte de servicios, la parte que acompaña, ¿no?, a todos los patrocinadores, a los organizadores, a los ponentes. Y yo creo que eso es lo que de verdad diferencia al Palacio de Congresos de Valencia frente al resto de lugares y de eventos, en este caso en España, que es donde nosotros estamos trabajando. La diferencia abismal, y eso sí que lo hemos visto, lo hemos transmitido también en los distintos eventos que hemos ido teniendo, ¿no? Cuando algún año hemos cambiado de ciudad, realmente se ha complicado todo muchísimo, ¿no? Ya no solo los desplazamientos a otras ciudades, sino la mera atención, servicio de técnicos, de personal, de gente de organización, de alternativas. Siempre hay ante cualquier problema siempre hay la solución que ni te esperabas y todavía es mejor, ¿no? Valencia como ciudad que acoge, también nos hemos dado cuenta, ¿no?, para los asistentes, es bastante cómodo, ¿no? Y la oferta de servicios que tenemos aquí alrededor del Palacio, entre hoteles, restaurantes, también es cómoda para los asistentes. Y luego no nos olvidemos, que al final también nos gusta, ¿no?, que sea Valencia la ciudad que acoge, la ciudad que se sigue posicionando como una ciudad especialmente interesante para eventos y congresos, y el movimiento que te genera cualquiera de estos eventos a la ciudad. Al final salimos ganando todos los que vivimos aquí, ¿no?